ustedes que como título, Cristo quiere manifestarse en cada área de nuestra vida. Amén. Decí conmigo, Cristo quiere manifestarse en cada área de nuestra vida. Es decir, en todo nuestro ser. No de vez en cuando, sino constantemente. Amén. Decirle que está a tu lado, parece que te está hablando el Señor. Ahora vos decirle algo que te importa. ¿Sí? Cosa mía, ¿no es cierto? Vamos al texto, Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3, verso 17. ¿Lo tiene, no? Creo que está en la pantalla. No. Bueno, ¿lo encontraron? ¿Sí? ¿No? Bueno. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, y todo lo que hacéis, no algunas cositas, algunas cosas, sino todo lo que hagamos, hacedlo siempre como para el Señor. Todo. Todo. Para dormir, pastor, también. Cuando vas a dormir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormir. Todo lo que hagamos, dice la palabra, hacedlo como para el Señor. Hemos aprendido, bueno, a través del pastor, seguramente habrá estado compartiendo, estamos compartiendo una serie de mensajes aquí en la Iglesia Central con todos los anexos, una serie de mensajes sobre aprender a manifestar su vida. Y en estos días pasados, domingo pasado, creo que habrán aprendido, usted me ayuda si estoy en lo correcto, aprendimos dos grandes verdades. Cristo no quiere solamente que hablemos de Él, quiere que lo manifestemos y que expresemos su historia. Y no es solamente predicar, hablamos sobre evangelismo, ¿qué se entiende sobre evangelismo? Y no es solamente ir a hablar de Él, sino es manifestar su vida, es contar su historia. No mi historia, es contar su historia. Y la otra verdad que hemos aprendido es, esa manifestación no nace del esfuerzo, sino nace ¿de dónde? El domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿De dónde nace? De la permanecer, de permanecer en Él. ¿La consecuencia cuál es? Fruto, muy bien, gloria a Dios. El permanecer, hay una consecuencia. ¿Cuál es? El fruto. Ya hemos hablado sobre los frutos. Ahora, el fruto bueno es consecuencia de permanecer en Cristo y no por mérito propio. ¿Se acuerdan, sí o no? Ayúdenme a predicar. Ahora surge otra pregunta interesante. ¿Dónde quiere Cristo que lo manifestemos? ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En una campaña evangelística? ¿Dónde? ¿En una reunión de oración? ¿En venir a la iglesia y empezar a hablar a los gritos en lenguas? ¿En cuando quizás una persona después de ser ministrada se cae? ¿Dónde quiere Cristo que se manifestemos? En todo lugar, muy bien, en todo momento y en todo lugar, los 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, constantemente. Es que eso es necesidad, pero aparte de esa necesidad es consecuencia. Si yo soy nacido de nuevo, tengo una nueva naturaleza y Cristo habita en mí, por consecuencia tiene que manifestarse. Hay gente que habla y dice cosas, pero no lo vive. Yo creo que nos comprometemos a vivir lo que predicamos. Está muy bonito hablar y predicar y hablar de Cristo. Y hay gente que te dice, yo conozco la palabra. Sí, yo sé. Yo la leí. Si no sabes cuántas de ellos, yo conozco los salmos, conozco todo. Bueno, te felicito, nos sacamos una foto, pero eso no es madurez espiritual. He visto con mis ojos hombres predicar y sus hijos están en la primera silla y por ahí los hijos agachan la cabeza porque lo que dice el padre no coincide con la realidad en la casa. Y hay gente que predica y predica muy bonito y qué lindo, mirá, tiene una unción, una gracia.
la pregunta es, ¿por casa cómo andamos? Por eso es necesario vivir la realidad en Cristo. Pero cuando abrimos el Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente sobre este pensamiento. Sabe que el templo nunca fue destino final de la manifestación de Dios. El templo fue un lugar donde los creyentes eran edificados para salir a manifestarlo en el mundo. Es decir, un tiempo de capacitación. Pero no solo en determinados momentos cuando se hace campaña evangelística, sino en todos momentos. Usted viene acá al templo, adora a Dios, es una oportunidad para expresar adoración con un cántico, con las manos levantadas, pero también escucha una palabra de revelación que le trae luz a su vida. Entonces esa luz sale afuera, ilumina. Amén. Decir conmigo, yo entiendo que en las reuniones me estoy capacitando, estoy entendiendo la palabra predicada. Amén. Jesús nunca dijo, vosotros sois luz del templo y esporádicamente deben alumbrar. Fíjense lo que dice el Mateo 5, verso 14. Usted ayúdeme a predicar. Mateo 5, 14. Dice la palabra, un texto conocido, quizá lo hemos mencionado, lo hemos leído. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, yo, somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino que sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra puntual ahí no dice escuchen, sino que dicen vean la luz y glorifiquen al Padre. Es decir, la gente va a ver la luz cuando alumbres y eso va a glorificar al Padre. Amén. La gracia, tomé este pensamiento y lo quiero compartir. La gracia nos convierte en luz y esa luz no es para esconderse dentro del templo, sino para brillar en medio de la vida diaria. ¿Dónde? En la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la cultura, en la política y en todo lugar donde vos te manejes, donde estés, donde camines. No es solamente en el templo. Es consecuencia, es vivir una vida coherente. Lo que pienso, lo que hay en mi interior, esa nueva naturaleza con lo que hago. Amén. Tomé un ejemplo aquí que está en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 4. Dice así la palabra. Tomé este ejemplo con respecto a lo que estamos hablando. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pablo está diciendo, conocemos la elección que tuvieron. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad, dice la palabra, de hablar nada. Aquí hay algo importante. Pablo fue a los tesalonicenses a predicar la palabra. ¿Cuál fue su motivo? Fue por amor, dice. Y los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. La recibieron con gozo. Y empezaron a vivir la palabra. Empezaron a actuar en su conducta conforme a la palabra. Por lo tanto, dice Pablo, nosotros entendemos que han elegido bien, han sido imitadores de la palabra y no tenemos necesidad de hablar, porque su conducta ya revela la palabra. Amén. Decí conmigo, la conducta, mi conducta, tiene que revelar la palabra. Quiero compartir algunas
conceptos importantes. En primer lugar, sobre este mensaje, si estás tomando nota, Cristo no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida. Decí conmigo, Cristo no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida. Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice así: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Pablo no dice Cristo es la ayuda de tu vida, sino que dice Cristo es tu vida. Entonces ya no existe una vida secular y otra espiritual. Toda la vida pertenece a Cristo. Yo he escuchado a personas que dicen, cuando alcance las metas, cuando llegue a tal cosa, cuando logre tales objetivos, entonces después allí, o cuando ordene mi vida, entonces ahí tendré tiempo para servir al Señor. No podemos separar, bueno, el domingo tengo la vida de Cristo, salgo de la iglesia, el lunes tengo la vida secular. La vida de Cristo continúa, amén. No existe un Cristo para el domingo o Cristo sin Cristo para el lunes. No existe un Cristo para determinadas cosas y para otras no. Cristo en todo momento vive y habita en nuestro ser, amén. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿cómo? El Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, querida familia, hermanos, si Cristo está en vosotros, vivís según el Espíritu, no según la carne. Amén. Si Cristo habita en nuestra vida transformada, tenemos que manifestar la vida transformada. Amén. Gloria a Dios. Otro punto importante. Todo lo que hacemos es una oportunidad para manifestar a Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Soy yo el único que tengo calor, no? Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, o dice, y algunas cosas que hacéis. Decid conmigo, y todo lo que hacéis. Todo, no algunas cosas, sino decid conmigo, todo. Cuando trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la calle, cuando sirvo en la iglesia, cuando estoy con mi familia, todo lo que hago tengo que manifestar a Cristo, amén. Tomemos un ejemplo por ahí, un empleado de una empresa que llega 15 minutos antes y que hace todo lo que tiene que hacer y aún más de lo que le piden, y que no protesta, que no murmura, que no se queja, sino que hace conforme a lo que tiene que hacer, sabiendo que lo que hace, lo hace para Dios. Sin que abra la boca, él ya está predicando de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No manifestamos a Cristo cuando solo predicamos o hacemos algunas actividades en la iglesia. Manifestamos a Cristo porque es consecuencia de permanecer en Él. No es con mi esfuerzo, no es con mi capacidad, no es con mi intención de querer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la intención de hacer cosas y de esforzarnos, pero parece que nunca alcanza? ¿Te pasó eso? A mí me pasó un montón de veces. Y las veces que me equivoqué, volver a empezar de cero. Cuando levantás la voz, cuando te quejas, cuando haces cosas, cuando reaccionás, y vuelve ese pensamiento humano, religioso, donde tenés que hacer todas las cosas bien para ser aceptado. Y esa lucha interna, esa lucha con el pecado, y mirarse hacia adentro y ver que hay una miseria que quiera, de esa carne que quiere evidenciarse. Señor, como dice Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? Pero cuando conoces que esa gracia habita en vos y que podemos construir a través de la gracia y disfrutar esa vida,
Hay una luz interior que va alumbrando tu ser interior y esa oscuridad interna se va cada vez aclarando. Y hay una revelación de Cristo donde empieza a vivir nuestra vida y empezamos a cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de caminar. Esa oscuridad que hay adentro empieza a traer luz porque hemos abierto la puerta del corazón y de nuestro entendimiento. Tenemos que aprender a vivir esa vida expresada. Por eso la obra interna, revelada externamente, no es con nuestro esfuerzo. A veces luchamos con nuestros pecados. Digo, pero si Cristo ya llevó el pecado para siempre, ¿por qué sigo luchando con eso? Y me doy cuenta que sigo viviendo en la carne y que necesito seguir creciendo para que la vida de Cristo tome autoridad, para que la vida de Cristo tome protagonismo y poder gestionar toda mi vida desde esa experiencia. Es un proceso de transición. Yo lo llamo Getsemaní. Decí conmigo Getsemaní. ¿Por qué? Porque ahí donde Cristo murió, donde renunció a su hombría, y fue un intercambio donde dice Cristo: Padre, no es lo que yo quiera, sino se haga tu voluntad. La voluntad propia de la carne murió allí en Getsemaní. Cristo fue formado como hombre para llegar a Getsemaní, para que haya esa transición de que esa vida en Cristo se revele. Por eso lo maravilloso es que antes de Cristo se conocía a Cristo. Había una imagen de Cristo. Él guiaba a sus discípulos. Pero después de la cruz y cuando Él resucita, Cristo es revelado a nuestra vida. Gloria a Dios. Ya no nos dirige de afuera, sino desde adentro. Amén. El tercer pensamiento que quiero compartir es: nuestra vida es el primer mensaje del Evangelio. Sí, conmigo, nuestra vida es el primer mensaje. Es lo que llega. No lo que hablamos, sino lo que hacemos. Viste que le dicen: che, ¿vos sos cristiano? Sí, porque no se te nota. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expandida por nosotros. Somos cartas leídas. Ahora la pregunta es: ¿qué están leyendo los otros sobre nuestras cartas? ¿Qué escriben nuestras cartas? Yo tengo un papel en blanco, pastor. ¿Cómo estamos manifestando esa vida? Amén. El mundo está leyendo una carta. En una familia, un padre aprende a pedir perdón, una esposa responde con gracia, los hijos observan cómo papá cuida a su esposa y cómo la guía. Y eso está leyendo un evangelio. Porque sabe, la identidad de Cristo se está revelando en ellos, en los hijos, por la identidad. Porque la identidad se forma con relatos y con imágenes. Los hijos ven a los padres cómo actúan. Y esa revelación de Cristo de los padres a los hijos no es porque le predique, sino porque tiene una conducta conforme a los frutos del carácter de Cristo. ¿Sabe una cosa? Le cuento algo cortito de mi historia. Mi papá siempre me invitaba para venir a la iglesia. Y yo siempre le decía que sí, pero nunca venía. Mi papá nunca me predicó. Tenía hábitos que nunca pudo dejar, pero él nunca me predicó. Me predicó, en realidad, sí, me expresé mal. Nunca me predicó en palabras. Nunca trajo la Biblia, me dice: che, hijo, sentate acá, escuchá lo que dice la palabra. Él me predicó con su conducta. Siempre me invitaba al grupo pequeño, al grupo de crecimiento, y él me esperaba ahí. Viste que ahí enfrente de la escuela Verbo Divino hay como un bloque de hormigón. Sigue estando todavía, ¿no? Bueno, algunos se sientan ahí, lo usan de mesa,
Y él siempre se sentaba ahí y me esperaba. Y me esperaba y no venía nunca. Y a veces venía, y él cuando me veía venir, yo estaba con una moto, y empezaba a sonreírse. Y me llegaba y le decía: papá, hola, ¿cómo estás, hijo? Bueno, no, te vine a decir que no voy a ir. Y él agachaba la cabeza: bueno, hijo, para la próxima. Y se iba para la célula. Él plantó en mí una fe. Él plantó en mí una conducta. No en lo que me podía decir, sino en lo que él podía vivir. Y hoy tengo el privilegio de conocer a Cristo. Bajo su gracia, lo usó a él para conocerme a mí. Por eso digo, padres, no sepulten la fe, plántenla en sus hijos. No con la escritura y la palabra que uno pueda decir, sino con la conducta. No digo perfección, pero digo intentemos que la vida expresada de Cristo pueda manifestarse. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como yo. No está diciendo que sean imitadores de Pablo. Sean imitadores como yo soy de Cristo. ¿Se entiende? Yo tengo que imitar a Pablo. No, tengo que ser imitador de Cristo porque Él se revela en mí. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe que lastimosamente cristianos débiles son producto de una sociedad sustituta, donde sustituimos la vida de Cristo por religión? Mucha gente vive eso. Por eso la gente ve en algunos religión y no a Cristo. Hay que comenzar a vivir la naturaleza divina. Dejemos la religión que nos satisface y empecemos a vivir la vida. Amén. Otro pensamiento clave es: la iglesia se reúne para ser edificada y se dispersa para manifestar a Cristo. Decid conmigo: la iglesia se reúne para ser edificada y se dispersa para manifestar a Cristo. Gracias por responder, hermano. Buena onda. ¿Sabe que Efesios 4, mira lo que dice Efesios 4, verso 12? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra de él. ¿Dónde? ¿El ministerio de la iglesia? ¿Dónde? ¿Dónde comienza? ¿Dónde? Hola. Así dice el pastor, ¿no? Esta semana pasada hablábamos con un matrimonio que están en crisis y entendíamos que en la parte de él había religión y no vida. Y yo digo, bueno, muchos de esos nos parecemos. A ver, lo digo con mucho cuidado. Hay gente que tiene mayor reputación afuera que adentro. No sé si usted me entiende. Y le interesa más la reputación de afuera que adentro. Hemos aprendido que nuestro primer ministerio, por decir primero, no es por el orden, sino porque saber que la importancia del ministerio principal es nuestra familia. La familia aprendemos a refugiarnos, a crecer, a perdonarnos, a hablarnos, a edificarnos el uno al otro. Y hay gente que tiene mayor reputación afuera. No, sí, no, o sea, este tiene, mirá, tiene una paz, pero adentro de la casa grita, adentro de la casa insulta, habla en otras lenguas, en la iglesia se porta bien. La obra del ministerio comienza adentro, en la familia, y no afuera, en la sociedad. Por eso la verdadera misión empieza al salir por la puerta. Comienza el lunes, a la mañana, temprano. Cuando vas en el auto y justo se cruza uno, ¡titi! Casi, ¡hey! Pescado. O llegás
Llegas al trabajo y están los obreros ahí que no hacen lo que... Y pasan cosas y surge esto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos en la oficina, en el comercio, en la universidad, en el hospital, en la calle? ¿Cómo reaccionamos? La iglesia se une para fortalecerse, usando los dones y capacidades dadas por Dios, y cada nacido nuevo va a manifestarlo. Amén. Me interesa este ejemplo en Mateo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, este que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que hace cosas para Dios, gente que tiene ministerio para Dios. Para que el Señor te conozca, no necesitas hacer algo, sino ser alguien en Cristo. Amén. Hay gente que hace muchas cosas. No se trata de hacer cosas para Cristo, se trata de vivir en Cristo. Así que, amigo, no se trata de hacer cosas. Así conmigo, no se trata de hacer cosas, se trata de vivir en Cristo. Amén. Por eso, para ir cerrando y terminando, la iglesia no existe solamente para reunirse, existe para manifestar a Cristo. Y no solamente lo hacemos dentro del templo, lo hacemos afuera. Creo que compartí el pastor estos días, domingo pasado, nuestras oraciones, cómo son, cuáles son los motivos de la oración. Que cada mañana podamos orar y decirle: Señor, usa mis manos, usa mi boca, usa mi mente, usa todo mi ser. ¿Sí o no? Y a la noche, antes de acostarnos, decir: Señor, ¿cuánto de ti puedo expresarte? ¿Cuánto de ti pudieron ver en mí? ¿O qué áreas pudieron verte a ti, a mí? No a mí, sino a ti. Usted entiende, ¿no? Amén. Esa es nuestra oración. Hay gente que son cristianas, pero que el vecino ni sabía que era cristiano. O sea, ¿hay un lugar de influencia de tu vida cristiana? Porque decís que sos cristiano o porque tu conducta lo revela. En tu trabajo, ¿saben que sos cristiano? En el barrio, ¿saben que sos cristiano? ¿Tu familia sabe que sos cristiano? ¿Cómo sabe? ¿Por qué? ¿Porque hablas que sos cristianos o porque revelas que sos cristianos? Viste que en una oportunidad estaba Jesús allí, lo habían atrapado, sus discípulos se habían dispersado, hacía frío, estaban los alguaciles, los sacerdotes estaban allí, y de lejos había una persona que se llamaba Pedro, ¿no? ¿Conocen la historia? Y le dicen: ¿Vos estabas con Jesús? No, ni lo conozco. Si vos estabas con Jesús, mirás, no, ni sé quién es ese hombre. Se te nota cómo hablas. No, ni lo conozco. Mirá, hasta la forma de vestir, se te nota, mirá. ¿Por qué? Porque había estado con Jesús. En el libro de Hechos, cuando empezó la iglesia primitiva, los discípulos empezaron a manifestar a Cristo, y de ahí comenzaron a decirle pequeños Cristos. ¿Por qué? ¿Por qué le empezaron a decir? Porque parecían a Jesús, hablaban como Jesús, oraban como Jesús, revelaban a Cristo, le decían pequeños Cristos, le decían cristianos, Cristo hombre. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo se revela nuestra conducta? ¿Sabe que en los próximos domingos iniciaremos oficialmente un plan de intención de manifestar a Cristo? No actividades de evangelismo, sino manifestar a Cristo. No comenzaremos un programa de evangelización, sino aprender a manifestar a Cristo y aprender a vivir en Cristo. Durante los próximos meses no procuraremos hacer cosas, sino ¿a qué? Dígame usted. Manifestar a Cristo. El propósito, ¿por qué? El origen, ¿cómo? El ámbito, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Dónde lo hacemos? Que Cristo pueda expresarse en todas sus facetas a través de nuestra vida
es el propósito y es el llamado al éxito. Es decir, conocer a Cristo y darlo a conocer. Amén. Decí conmigo, conocerlo a Cristo y darlo a conocer. Termino con un texto y le invito al grupo de alabanza para estar orando. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cada uno de nosotros ahora somos participantes de esa naturaleza divina. Sabemos que somos bendecidos con todas bendiciones espirituales, pero vamos a participar de esa naturaleza divina, viviendo esa vida en Cristo. Amén. Tratar de conocer más a Cristo y que Él se revele a tu vida para poder expresar. Los iluminados son los que tienen luz. Nuestro propósito es dejar que Cristo se evidencie en todo nuestro ser. Amén. Con la suegra también, pastor, también con la suegra, que se evidencie Cristo. ¿Sí o no? Con los hijos también, que con los hijos viste que a veces le hablas y no sé en qué idioma hablarle porque no entiende. Y pensás a veces comprar una soga en la ferretería y atarlo. No sé si te pasó ese pensamiento. Bueno, ese no es pensamiento de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando los matrimonios tienen que contar hasta 10. Señor, porque si no te lo mando a pedazos y que sufra. ¿O no? No pasa acá, eso en otro lugar. Ya en el CBC Bellavista pasa. Ahí sí. Ahí se tiran zapatillas, zapatos. Gloria a Dios. Yo sé que por ahí es un chiste y nos reímos, pero ¿cuántos de nosotros podemos manifestar a Cristo? Que Él se revele, que Él se exprese. Mientras más se expresa, la sociedad todavía tiene esperanza. Cuando Él no se expresa, la sociedad está en oscuridad. Pero cuando Él se expresa, hay modelos. Y la gente ve modelos correctos. La gente no le importa cuánto sabe del Corán, de la Biblia, si sos testigo de Jehová, si sos adventista y no sé, y las religiones que pueda. No, porque yo soy de fulano y mengano. La gente le importa cuánto le interesás a esas personas. Cuando Pablo fue a los tesalonicenses dijo: yo fui por amor a vosotros. Fui a llevar la palabra. Y ustedes la recibieron con gozo. Fruto del Espíritu, con gozo. A pesar de la gran tribulación que había, la recibieron con gozo. Porque gozo no es ausencia de problema, es un estado interior que se refleja exteriormente. La felicidad es superficial y es por momento, pero recibieron la palabra con gozo. Y ellos empezaron a vivir esa palabra con gozo. Y Pablo dijo: no tenemos necesidad de predicar, porque todo alrededor han conocido sus buenas obras. Querida familia, querida iglesia y comunidad, pastor, pero yo estoy cansado de hacer las cosas bien. No es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu. Pastor, estoy cansado de orar por fulano que nunca cambia. No ores para que cambie. Ora para que conozca vos a Cristo. Una hermana me dice: pastor, no me pregunte más por mi esposo, porque a mí me pone mal. Porque usted me pregunta por mi esposo está allá en la China, se fue al desierto. No, hermana, no le pregunto más por su esposo. Oremos para que en vos y en mí pueda crecer Cristo. Amén. La oración sería esa: pastor, quiero orar por mi hijo para que conozca al Señor. Orar para que tú crezcas en Cristo y que Él se revele la vida de Cristo a través tuya. Yo conocí a Cristo, conocí la fe por mi padre, y hoy estoy creciendo y aprendiendo. Amén.
Ponete de pie, iglesia, vamos a orar. Damos gracias por esta mañana. Querido Dios, qué bonita es tu presencia, qué bonito es habitar y qué bonito es que no solamente nos visites, sino que habites en nosotros. Poder entender y poder conocer y tener revelación de eso. Queremos, Señor, en este momento, Dios, pedirte, Padre, que nos dé fuerza para permanecer y que nuestra oración sería manifestarte a vos y no a nosotros. Queremos renunciar a nuestro yo y, como dice esa canción, menguar para que tú crezcas y que tú seas luz. Hoy entendemos que somos cartas leídas en la importancia de lo que otros están leyendo de nosotros. Hoy entendemos que somos luminares en medio de una sociedad oscura. Señor, aquí estamos como comunidad para fortalecernos y para que aprendamos a manifestarte en todo tiempo. Bendito sea Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Aquellos que dicen: Señor, yo quiero conocerte más y quiero manifestarte en todo momento. Señor, sé que hay hábitos y áreas mías que estoy batallando, pero necesito esa revelación de vos. Necesito que el Espíritu Santo traiga luz en mi mente. Ayúdame, Dios, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo. Señor, a veces el carácter me trae una mala pasada. A veces reacciono, a veces digo cosas que después me arrepiento. Hoy entiendo que es la carne o ese es mi yo que quiere gobernar. Pero no es mi yo, es tu gracia. Por eso hoy simbólicamente voy a Getsemaní para renunciar a mi yo y para que tu voluntad sea hecha en mi vida. Padre, gracias, Señor. Por eso quiero hacer ese llamado a todos aquellos que la palabra de hoy ha entendido que necesitamos manifestar en todo tiempo. Que pase aquí adelante, el altar está abierto, bendito sea Dios.